Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo presentaremos un caso. Mi grupo está conformado por Daniel Díaz, Briana Dietz, Carlos Isla y quien les habla, Melissa Muñoz. En cuanto a los datos generales de nuestro paciente, tenemos que su nombre es E. Nació el 11 de octubre del 2009, actualmente tiene 10 años, es de sexo masculino y está cursando el sexto grado de primaria. Su familia está compuesta por sus padres, un hermano mayor y una hermana menor. Algunos datos relevantes. En cuanto al escolar, no tardó en adaptarse a su primer día de escuela, que fue cuando tenía 6 años. En la actualidad, lleva clases de manera virtual por medio de la plataforma de WhatsApp, reunido en un grupo de chat en conjunto con su profesora y demás compañeros. La profesora envía las diapositivas y mensajes de texto explicando la clase. No se aplican pruebas de conocimiento y algunas tareas consisten en exponer en la exposición de temas a los miembros de su familia. Según la madre, el menor estaría fastidiado por la situación actual, mostrando disgusto por los cursos relacionados al lenguaje y los que requieran de escritura. En cuanto a las observaciones, al menor podría gustarle focalizar su atención en una actividad que no es de su agrado, comportándose inquieto y distraído, pese a mostrarse colaborativo en un principio con las pruebas, puesto que al final le costaba prestar atención al cómo debía resolverlas. A lo largo de las pruebas se ponía a jugar con sus materiales y buscaba excusas para levantarse en repetidas ocasiones. Al finalizar las pruebas, parecía aliviado y se retiraba rápidamente a continuar con otras actividades. Según los resultados obtenidos en el test de la figura humana, el entrevistado mostraría ser una persona insegura y con posibles tendencias depresivas, llegando a actuar de manera imponente y con cierto grado de rebeldía en un afán de ocultar sus sentimientos de debilidad. Presentaría una buena adaptación al entorno, manifestando sus deseos de hacer frente a estas exigencias cuando se presentan. A pesar de esto, la manera en la que lo harían podría no ser siempre la más adecuada. Mostraría rasgos de extroversión, siendo una persona sociable por lo general, pero que en la actualidad podría encontrarse teniendo conflictos en esta área. Sería una persona directa que sabe lo que quiere, pudiendo llegar a acercarse de forma agresiva a su entorno en una búsqueda de reforzarse ante él, costándole o evadiendo escuchar lo que los demás tienen que decir. Por otro lado, presenta signos de ser una persona con actitudes dependientes, preocupándose por la forma en la que actúa y en cómo ésta podría afectar a su entorno. Pese a que podría tener dificultades a la hora de expresar sus sentimientos, cuenta con un equilibrio emocional medio y ciertas dificultades en el control de sus impulsos básicos, llegando en ocasiones a actuar de manera impulsiva y teniendo dificultades para concentrarse. Pese a ello, y como se mencionó con anterioridad, el entrevistado podría ser consciente de esto e intentaría controlarlo con dificultad. Finalmente, no se presentan alteraciones en el área sexual, puesto que cuenta con una buena identificación de su sexo. Respecto a la prueba aplicada, el test de la familia, se infiere lo siguiente. El evaluado se muestra consciente y orientado respecto a lo que sucede en su entorno. Denota comportamientos que van acorde con su edad cronológica y demuestra una correcta inserción con el ambiente en el que se encuentra. A su vez, se identifica que conoce y pondera los roles establecidos en su hogar, proyectando un correcto orden de jerarquía respecto a los miembros de su núcleo familiar. También se identifica que el evaluado presenta una correcta adaptación con su propio yo, evidenciándose un correcto autodominio, organización y constancia respecto a sucesos que ocurren en su vida cotidiana. Por otro lado, se reconoce que mantiene una comunicación adecuada y eficaz con las personas que constituyen su círculo más cercano. No obstante, se identifican ciertos rasgos que marcan una posible tendencia a la ansiedad e impulsividad. Tales conductas pueden llegarse a manifestar en momentos de presión y o conflicto para el menor. Al mismo tiempo, se observa un marcado apego y seguimiento a reglas que existen y o prevalecen en su entorno, evidenciándose una posible pérdida de espontaneidad. Finalmente, se identifica que el evaluado tiene una buena adaptación con el medio, manteniendo un comportamiento empático y demostrando contar con la capacidad de participación en una realidad ajena a él, que concierne los sentimientos de otras personas. Además, muestra actitudes positivas, mismas que le permiten desenvolverse de forma adecuada e ideal para con el resto. Mantiene comportamientos que denotan autonomía y es capaz de defender sus ideales en todo momento. Debido a estas puntuaciones obtenidas, se infiere que el evaluado presenta altos aciertos y algunos inconvenientes en cuanto a la pronunciación de palabras nuevas y o desconocidas. Sin embargo, no llegan a generar una gran preocupación respecto a los factores que generan dichos resultados. Al mismo tiempo, también se identifica que el examinado
cuenta con un ideal manejo en aspectos de comprensión verbal, resaltando una correcta capacidad para procesar sintácticamente oraciones con diferentes estructuras gramaticales y un aceptable empleo de signos de puntuación. Además, se observa que logra extraer el significado de diferentes oraciones respondiendo de manera correcta a lo que se le pregunta y llega a extraer el mensaje que identifica, logrando integrarlo a sus conocimientos. De acuerdo con los resultados del WIS 5, podemos determinar que el niño tiene problemas con respecto a la comprensión lectora y la velocidad del procesamiento. Está evidenciado por el puntaje del índice de comprensión verbal y el índice de velocidad de procesamiento. Con estos índices se comprendió que el niño tiene dificultad para acceder y utilizar el conocimiento léxico adquirido, por lo que no tiene un adecuado desarrollo en su capacidad de razonamiento verbal o en el conocimiento léxico. Por otro lado, se pueden identificar puntuaciones por encima del promedio en identificación visoespacial. Tiene aptitud para discriminar y ordenar los detalles visuales. Además, tiene una buena capacidad de síntesis en las relaciones parte-todos, lo que le permite deconstruir lo que observa. Se demuestra que, a pesar de su aptitud de velocidad de procesamiento relativamente baja, el niño tiene cualidades que le permitan resolver problemas complejos, lo que determinaría que el niño tiene dificultades con las metodologías y no con sus procesos. El análisis secundario muestra que la inclusión de pruebas de memoria de trabajo y velocidad reducen la aptitud intelectual general. Por el contrario, trabajos que requieren de estímulos visuales con detalles, como en los números, se expresa mejor el razonamiento cuantitativo porque el requisito de memoria de trabajo es menor. Según los resultados obtenidos por la prueba EDA, aunque no de manera significativa, el menor podía presentar dificultades en cuanto a realizar actividades que requieran su completa atención y concentración, pudiendo esto ser consecuencia de los problemas leves de hiperactividad que se aprecian. Entre ellos podría encontrarse la necesidad de moverse de manera continua, sintiéndose inquieto si se está mucho tiempo sin hacer nada, o por el contrario, haciendo algo que le aburre. Estas actitudes podrían llegar a incomodar a sus compañeros, ya sea en clase o en los momentos de esparcimiento, ya que le costaría escuchar a los demás y seguir las reglas impuestas por el grupo o por los profesores, puesto que al actuar de manera impulsiva y ser recriminado, no aceptaría sus propios errores y recriminaría a los demás por ello. Por otro lado, se observan también algunas dificultades para controlar sus impulsos básicos, llegando a actuar de manera incorrecta en ciertas situaciones. Se puede considerar que no hay rasgos de hiperactividad y en actividad motora no muestra niveles altos, pero tiene escasa atención y molesta a otros niños. Por consiguiente, se puede considerar que tiene unos ciertos problemas emocionales asociados. Recomendaciones a padre de familia. Dedicar un momento específico del día a la práctica de juegos donde se trabaje el habla y ayuden a mejorar la pronunciación. Juegos como juego de frase, onomatopeyas. De esta forma se creará una rutina en el menor y adoptará el gusto por hacerlo. Tener paciencia y apoyar al niño en todo momento, haciéndolo sentir que comprenden su problema. Pero eso no es impedimento para establecer comunicación con él. Evitar conductas que lleguen a ser sobreprotectoras o de rechazo. De esta manera se ayudará al desarrollo de la autonomía personal del menor. Adoptar actitudes positivas alentando al niño en sus progresos y logros. Acciones para el niño. Establecer una rutina respetando las horas de ocio y las de trabajo. Preparar un entorno adecuado y sin distractores para realizar las tareas. Pedir ayuda cuando no entiendes, de manera calmada y paciente. Actuar de manera respetuosa con los demás, controlando tus emociones. Aprender a identificar tus sentimientos y el cómo manejarlos de la mejor manera. Recomendaciones para los maestros. Tener siempre presente para las distintas actividades la desventaja del niño con respecto a los demás. El docente debe saber que el niño en edad escolar supera el periodo egocéntrico y su pensamiento se torna lógico concreto y como tal es capaz de comprender las críticas hacia su persona, por lo que debe considerar tratar de no corregir al niño cuando habla mal, mucho menos delante de los demás, sino debe propiciar un momento y lugar apropiado para la corrección. Cuando el niño habla, se le debe escuchar con paciencia, sin hacer observaciones sobre su forma de hablar, tratando de comprender lo que quiere decir. Si el niño pregunta por su dificultad, se le debe explicar que hay más personas en su condición y que la forma de hablar no tiene nada que ver con la inteligencia. Se debe puntualizar las capacidades del niño demostrando que su defecto no guarda relación con su rendimiento.
e incentivarlo a dar más de sí mismo. A continuación, pasaremos con el programa de intervención a dislalia, ya que no se encontraron dificultades de aprendizaje en nuestro paciente. En cuanto a los objetivos generales, tenemos como primer objetivo el aminorar o eliminar la dislalia en los niños que la padecen. Tenemos el conseguir una pronunciación correcta de los fonemas afectados por la dislalia y su integración en el lenguaje espontáneo. Y como último objetivo general, tenemos el lograr la integración al taller por parte de los padres y profesores para que conozcan y valoren la importancia de la aplicación de ejercicios a los niños con dislalia. Respecto a los objetivos específicos, tenemos como primer objetivo el impulsar a los niños a la adquisición de los fonemas que aún no son capaces de emitir, el enseñar a percibir las sílabas de las que se compone una palabra, dada de forma que lleguen a producirse sin omisiones. Y por último, tenemos el dar a conocer a los padres de familia y profesores información acerca de la dislalia y qué ejercicios se pueden trabajar tanto en el aula como en casa. En cuanto a la metodología, en la primera actividad, que es la de presentación, se busca presentar a los encargados y el motivo del taller. En la segunda actividad, que es un video que servirá como dinámica rompehielo, se busca motivar y captar la atención de los niños a través de una actividad estimulante. Con la presentación se busca brindar información relevante del tema por medio de PPTs, y con la dinámica de Buscando a la Flor se busca instrumentar el fonema de la S mediante la imitación y lograr un equilibrio despertando sentimientos ambientales. Finalmente, en la actividad de entrega de trípticos y cierre, se hará entrega de los trípticos con información brindada a lo largo del taller, y se cerrará la sesión con una despedida. La primera sesión se titula Buscando la Flor, que tiene una organización grupal y una duración de 10 minutos que es variable dependiendo de la cantidad de niños. Los materiales son tiza, alas y antenas que representan a la abeja. Se trazará una línea con la tiza en el área donde se desarrollará la dinámica, donde se colocarán todos los participantes menos el que representará a la abeja. Al sonido del silbato, el niño que representa a la abeja saldrá dando saltos con los pies entrelazados y articulará el sonido de la S, dando vueltas por los niños que representan a las flores, y luego se pondrá frente al que sea de su agrado. En ese momento dejará de emitir el sonido e intercambiará el lugar con la flor seleccionada. La dinámica se dará por finalizada cuando todos los niños hayan pasado por el papel de la abeja, y ganará el niño que mejor realice la pronunciación de la letra S. Es importante tomar en cuenta el esfuerzo e intento del resto de los niños. Versión 2. Lo que veo. Organización individual. Duración aproximadamente 10 minutos. Materiales, tarjetas con imágenes. Desarrollo. Se le presentarán de una en una diversas tarjetas con imágenes de animales, objetos o acciones, a fin de que el participante diga en voz alta lo que observa. Las tarjetas deberán incluir elementos que contengan el fonema trabajar. Ejemplo, si el fonema trabajar es la R, se incluirán la palabra con R, perro, ropero, etc., adicionando otros fonemas para reforzarlos. Criterio de evaluación. Cuando se cometa un error, se repetirá la palabra de forma lenta para que el participante pueda repetirla. La dinámica finalizará cuando se terminen todas las tarjetas. La sesión 3 se llamará El Soberano de las Muecas. La organización va a ser de tipo individual. La duración va a ser de 10 minutos aproximadamente y dentro de los materiales solo tendremos espejos. Para el desarrollo se va a empezar trabajando diferentes actividades pequeñas de gestualización que nos van a permitir fomentar la movilidad facial en los niños. Se le va a pedir a los participantes que se pongan frente al espejo y se les brindarán indicaciones sobre cómo deben gestualizar. Dentro de las actividades de movilidad facial estarán abrir y cerrar los ojos, a veces más lento, a veces más rápido. Hacer muecas con la boca, boca malhumorada, boca contenta. También que haga sonido de succión, que hinche las mejillas con la lengua y que se lama los labios. Fruncir el ceño, con la sensación de estar enfadado, asustado o sorprendido. Para el criterio de evaluación, la calificación de la actividad va a depender de si el evaluador considera que se realizó el ejercicio correctamente, regularmente o incorrectamente.